En el año 2022 ocurrió algo que cambió silenciosamente las reglas del sistema financiero global. Y no fue la inflación, no fue la guerra en Ucrania, no fue el colapso de las criptomonedas, fue algo que los grandes medios no titularon así, pero que los bancos centrales del mundo entendieron perfectamente: que guardar tu dinero en dólares ya no es tan seguro como creías. Ese año, Occidente congeló $300.000 millones en reservas soberanas del Banco Central de Rusia, énfasis, $300.000 millones. En cuestión de días, y lo que cambió no fue solo la situación de Rusia. Lo que cambió fue la pregunta que se hicieron los bancos centrales del mundo entero: ¿y si mañana le pasa a nosotros? Desde ese momento, algo empezó a moverse en los sótanos de los bancos centrales, algo que no aparece en los titulares, algo que la mayoría de la gente, incluido tú, probablemente no sabe qué está pasando, y tiene un nombre: oro. Y hay algo detrás de estas compras que casi ningún analista está diciendo en voz alta, algo que, cuando lo entiendas, vas a ver el precio del oro y el de tu moneda con ojos completamente distintos. En este video vas a entender tres cosas. Primero, ¿por qué los bancos centrales están comprando más oro que en ningún momento desde 1967 menos? ¿Y qué pasó ese año que explica todo? Segundo, ¿y qué está haciendo China en secreto con sus reservas? ¿Y por qué nadie puede confirmarlo oficialmente? Y tercero, ¿qué significa todo esto para tu ahorro, tu moneda local y las remesas de tu familia? Ya sea que estés en México, en Colombia, en España o en cualquier parte del mundo hispanohablante. Y hay algo más que me parece importante que sepas antes de que termines este video. Voy a mostrarte un dato que cuando lo vi, tuve que leerlo 2 veces. Empecemos. ¿Qué está pasando realmente? Imagina que llevas años guardando tus ahorros en un banco extranjero considerado el más seguro del mundo. Un día, alguien aprieta un botón y tus $300.000 millones desaparecen del sistema, sin proceso judicial, sin aviso previo. Eso no es ficción. Le pasó al Banco Central de Rusia en febrero de 2022. Y eso marcó un antes y un después, porque si le puede pasar a Rusia, que en ese momento tenía la cuarta reserva de oro y divisas más grande del mundo, le puede pasar a cualquiera. Énfasis. La respuesta del sistema financiero global fue inmediata, aunque silenciosa. Dato duro número 1 en 2022. Los bancos centrales del mundo compraron 1.136 toneladas de oro. Mostrar dato el nivel más alto registrado desde que existen datos sistemáticos. Fuente World Gold Council. 2023 en 1.081 toneladas en 2024. Más de 1.000 toneladas por tercer año consecutivo. Y en 2025 en 1.237 toneladas. Fuente World Gold Council. Gold Demand Trends. Febrero 2026. 3 años seguidos por encima de las 1.000 toneladas. Para entender lo que eso significa entre 2010 y 2021, el promedio anual era de 473 toneladas. Fuente JP. P.O. Morgan Global Research. 2026. En otras palabras, en los bancos centrales del mundo están comprando oro a más del doble de la velocidad histórica. Y llevan 4 años haciéndolo. Ahora bien, hay un dato detrás de esto que casi nadie menciona. Y es el que explica por qué el precio del oro llegó a $5.405 por onza en enero de 2026, su máximo histórico, y por qué muchos analistas creen que eso no es el techo. Fuente en LBM Gold Price, ENO 2026, and datos de World Gold Council Q1 2026. Para ponerlo en términos personales, Hayes Dayas, usa una onza de oro costaba alrededor de $1.100. Hoy cotiza en torno a $4.730, and dato verificado, aninvesting.com, mayo 8, 2026. Eso es una ganancia del 330% en una década, sin dividendos, sin empresa detrás, solo un metal amarillo guardado en bóvedas. Pausa. ¿Por qué? ¿Qué saben los bancos centrales que tú no sabes? La respuesta tiene que ver con algo que viene gestándose desde 2010 y que en 2022 pasó de ser tendencia a ser urgencia. Y cuando lo entiendas, vas a ver por qué los medios no lo están contando así. Respira. Piénsalo así. Imagina que tienes todos tus ahorros en una caja fuerte que no controlas tú, que controla tu vecino, y que un día descubres que tu vecino puede cerrar esa caja con solo hacer una llamada telefónica. ¿Qué harías? Exactamente lo que están haciendo los bancos centrales del mundo, buscar una caja fuerte que no dependa de ningún vecino. Causa número 1. La desdolarización de las reservas globales. El dólar representaba el 72% de las reservas internacionales en el año 2022, hoy representa aproximadamente el 58%. Fuente: IMF Cofer, Database, Q4, 2024, Q2, 2025. Eso significa que en 25 años, el dólar ha perdido 14 puntos porcentuales como moneda de reserva. Lento, pero consistente. Y ese flujo tiene que ir a algún lado. Causa: el dólar pierde peso en reservas globales. Efecto: los bancos centrales necesitan alternativas. Eso significa que no pueden ir masivamente al euro ni al yuan por razones políticas y de liquidez, y eso se traduce en que el oro se convierte en el único activo neutro disponible. A escala impacto en tu bolsillo.
el precio del oro sube de manera estructural, no especulativa. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque hay un actor en este juego que está haciendo algo que nadie puede confirmar oficialmente, y ese actor es China. En mayo de 2024, el Banco Popular de China dejó de reportar públicamente sus compras de oro. Pausa, simplemente. Dejó de informar, pero los flujos de mercado cuentan una historia diferente. Según el análisis de Jan Nguyen Huij, metodología ahora adoptada por Goldman Sachs, Bloomberg y el Financial Times, el Banco Popular de China estaría comprando entre 10 y 15 veces más oro del que declara oficialmente. Fuente Money Metals Exchange Analysis, replicado por Goldman Sachs, enero 2026. Cuando vi ese número, tuve que leerlo 2 veces, 10 a 15 veces más. Las exportaciones brutas de oro del Reino Unido hacia la región de Beijing, donde está físicamente el Banco Central chino, subieron a 69 toneladas en un solo mes de 2024, mientras que las compras oficialmente reportadas ese mes eran de apenas 1 tonelada. Si esos datos son correctos, y varios analistas independientes los respaldan, China podría tener más de 5.000 toneladas de oro físico en sus bóvedas de Beijing, más del doble de lo que admite públicamente. Fuente Chimadao, análisis de Money Metals Exchange, abril 2025, pendiente verificación, cruzada fuente secundaria oficial. ¿Por qué haría esto? La razón que más me convence, si China declarara sus compras reales, el precio del oro subiría más rápido, y China quiere comprar todo lo que pueda antes de que el mercado reaccione. Los medios presentan esta historia como China acumula oro para desafiar al dólar. Y hay algo de verdad en eso. Pero en mi lectura de los datos, hay algo más básico detrás. No creo que se trate de construir un sistema alternativo al dólar de la noche a la mañana. Creo que se trata de no estar en la misma posición que estuvo Rusia en 2022. Los 300.000 millones de dólares rusos congelados fueron el mensaje más claro de la última década. Si guardas tu riqueza en el sistema de otro, estás a merced de ese otro. Y los bancos centrales lo entendieron, todos. No solo China. Datos de WGC Survey H12025, Scottsdale Bullion y Coin Report, confirmado, según una encuesta del World Gold Council, publicada en la primera mitad de 2025, el 95% de los bancos centrales, el porcentaje más alto jamás registrado, espera que las reservas globales de oro aumenten en los próximos 12 meses, y el 43% planea aumentar activamente las suyas. Fuente World Gold Council Survey, H1 2025, no es especulación, es política oficial de la mayoría de los bancos centrales del planeta. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo, que el 90% de la gente que vio el titular no entiende. Esto no es una burbuja especulativa del oro. Esto es una reconfiguración estructural del sistema monetario global. Y está ocurriendo ahora mismo en pausa. Ahora que sabes el por qué, la pregunta que realmente importa es ¿qué va a pasar? Y uno de los 3 escenarios que voy a mostrarte en los próximos minutos afecta directamente a tu dinero, tu ahorro, tu moneda, y si envías o recibes remesas, también lo que le llega a tu familia. ¿Qué puede pasar? Lo que ocurre en los próximos 12 a 24 meses va a depender de una variable clave. Si los bancos centrales siguen comprando al ritmo actual, o si empiezan a vender, hay 3 caminos posibles. En abril de 2026, algo nuevo empezó a ocurrir. Algunos bancos centrales de mercados emergentes comenzaron a vender oro, no porque hayan cambiado de estrategia, sino porque tienen emergencias. Según CNBC, fuentes de mercado indican que la escalada del conflicto con Irán y el aumento del precio del petróleo están forzando a algunos bancos centrales a liquidar parte de sus reservas para defender sus monedas o pagar importaciones de energía más caras. Fuente CNBC, abril 15, 2026. Si esas ventas se aceleran, especialmente si China, India o Turquía reducen sus posiciones significativamente, el precio del oro podría caer hacia el rango de $380, 0 a $4.200 por onza, en una corrección rápida. ¿Qué significaría eso para ti? Podría significar que el dólar se fortalece temporalmente. Las remesas llegarían con menos poder adquisitivo en monedas locales, de LAT, las deudas en dólares, tan comunes en nuestra región, se volverían más pesadas. El impacto en remesas es el punto de contacto emocional más directo con el público, LATAM, no minimizar. En el peor caso, y subrayo ansí, se dan las condiciones de una crisis geopolítica más amplia combinada con ventas masivas, podría desatarse una corrección brusca que golpearía también a los mercados emergentes de LATAM. Pero hay un tercer escenario que casi nadie está calculando. Este escenario no es el más probable, pero merece atención porque tiene precedentes históricos claros. ¿Qué pasaría si el sistema de los BRICS, China, Rusia, India, Brasil y sus aliados, lanza efectivamente una unidad de liquidación respaldada parcialmente en oro? Esto no es especulación. En octubre de 2025 se lanzó el piloto del llamado BRICS Unit, una unidad de cuenta para comercio entre países del bloque, respaldada un 40% en oro y un 60% en monedas locales. Fuente Watcher, Guru, enero 2026/BRICS Unit Pilot, launch October 2025. Este escenario
no es el más probable. Pero si prospera, y hay 6.000 toneladas de oro en las bóvedas de los países BRI, CS como base, la demanda estructural de oro aumentaría de manera dramática. Los precios podrían alcanzar los $6.000 por onza o más, según los análisis más alcistas de Deutsche Bank y Societe Generale. Fuente en Deutsche Bank, febrero 2026, Societe Generale 2026 menos, citados en Scottsdale Bullion y Coin. Y en ese escenario, los países de América Latina, y especialmente Brasil, ya dentro del bloque BRICS, tendrían que tomar decisiones sobre en qué moneda facturan su comercio exterior. Una decisión que afectaría directamente el tipo de cambio y el poder adquisitivo de toda la región. Nadie sabe exactamente qué va a pasar, y cualquiera que te diga que sí sabe miente, o te vende algo. Lo que sí sé después de revisar todos estos datos es esto, el movimiento de los bancos centrales hacia el oro no es especulativo, es estratégico, y ya está en marcha. La pregunta no es si va a afectar tu economía. Ya lo está haciendo. La pregunta es si estás prestando atención. Entonces, ¿qué hago yo con todo esto? Hay 3 cosas concretas que tiene sentido considerar ahora mismo. Y una de ellas, la puedes hacer hoy, sin importar cuánto tienes ahorrado. ¿Qué hacer con todo esto? Primero, lo personal, acción. En 24 a 48 horas. Si tienes ahorros en una sola moneda, especialmente en monedas de países con alta deuda externa o volatilidad cambiaria, puede ser interesante considerar diversificar al menos una parte hacia activos que no dependan de la política monetaria de otro gobierno. Eso puede ser oro físico en cantidades pequeñas, fondos de oro cotizados en bolsa, ETFs de oro, o simplemente una porción en dólares o euros como colchón. No es consejo financiero, es sentido común aplicado a un entorno de incertidumbre estructural. Una referencia concreta: muchos asesores financieros independientes en nuestra región hablan de una asignación de entre el 5% y el 10% del ahorro en activo refugio como umbral defensivo razonable. No es consejo financiero, es referencia de mercado. Segundo, para quien tiene capacidad de inversión, próximas 1-4 semanas. El precio actual del oro, en torno a $4.730 por onza, al momento de grabar este video, está por debajo de su máximo histórico de $5.405 AN. Si la tesis estructural es correcta, esa diferencia podría ser una ventana. Pero atención, con J. Paseo Morgan, proyectando $5.000 para el cuarto trimestre de 2026, y Deutsche Bank apuntando a $6.000, hay una divergencia enorme entre analistas. Eso no es señal de certeza. Es señal de que el rango de resultados es amplio. Fonche Morgan Global Research, Deutsche Bank febrero 2026. Lo que merece la pena seguir de cerca los flujos de compra de los bancos centrales en los próximos 2 trimestres. Si los datos del World Gold Council muestran que el ritmo de Q1 2026, 244 toneladas, se mantiene, eso sostiene el precio. Fuente: World Gold Council, Gold Demand Trends Q1 2026. Tercero, para entender la macro, próximos 1-3 meses. El indicador más importante a seguir no es el precio del oro, es la composición de reservas del Banco Popular de China cuando sí vuelva a reportar datos. Si China reanuda el reporte y muestra compras masivas acumuladas desde mayo de 2024, eso podría ser el catalizador de un nuevo movimiento alcista. Si por el contrario, las reservas aparecen sin cambios, el mercado podría reajustar sus estimaciones a la baja. También hay que vigilar las ventas de bonos del Tesoro estadounidense por parte de bancos centrales emergentes, que junto con las compras de oro, forman las 2 caras del mismo proceso de desdolarización. Y hay algo más que me parece importante señalar, y que casi nadie está conectando. El oro que estás viendo subir no solo refleja miedo a la inflación o a la guerra, refleja algo más profundo: la erosión de la confianza en que las reglas del sistema financiero internacional se van a respetar. Cuando Occidente congeló las reservas de Rusia en 2022, no rompió una ley, cambió una percepción. Y las percepciones en el sistema financiero global mueven billones de dólares. Eso significa que incluso si todos los conflictos geopolíticos se resolvieran mañana, la demanda estructural de oro por parte de los bancos centrales probablemente no volvería a los niveles previos a 2022. El mundo aprendió una lección que no se desaprende. Con todo esto en mente, déjame resumirte en 3 frases lo que hemos visto hoy entonces. 1. En los bancos centrales del mundo están comprando oro a más del doble de la velocidad histórica. No es especulación, es política oficial de la mayoría de los países del planeta. 2. En China está comprando en secreto cantidades que probablemente multiplican por 10 o 15 lo que declara públicamente. Y el mercado lo sabe, aunque no pueda demostrarlo. 3. Lo que comenzó como una reacción al congelamiento de las reservas rusas en 2022 se ha convertido en un rediseño estructural del sistema de reservas global y está afectando el precio de tu moneda, el valor de tus ahorros y las remesas que envías o recibes ahora mismo. Una pregunta para ti: ¿en qué país estás viendo esto y cómo estás sintiendo este movimiento en tu economía personal? ¿Estás viendo que el oro está más caro en tu mercado local? ¿Ya estás haciendo algo para proteger tus ahorros? Cuéntamelo en los comentarios.
Esta es la conversación que más me interesa tener, porque lo que pasa en México no es lo mismo que en Colombia, que en Argentina, que en España, que en Miami. La semana que viene voy a publicar algo que va a cambiar la forma en que ves otro activo que también está moviéndose silenciosamente y que tiene conexión directa con lo que acabas de ver. Activa la campana para no perdértelo. Si este análisis te fue útil, dale like para que YouTube lo muestre a más gente en nuestra región. Y si no estás suscrito todavía, este es el momento. Nos vemos la próxima semana.